Vamos a hablar un poco de las generalidades, de qué es todo esto, son 20, cómo realizar el test, qué test debemos elegir para determinar si este paciente está mutado, el tipo de mutación, cuál es la variante del examen mutado, cuál es el manejo actual en estos pacientes, las nuevas drogas en el manejo y qué nos espera. Bien, y no podemos hablar de cáncer de pulmón si no hablamos del cambio de paradigma con el pivote, ¿verdad? Cáncer de pulmón, antes de conocer los biomarcadores, una historia totalmente diferente, y ya a partir de la década de los 2000, cuando empezamos a tener la biomarcación y el uso de inhibidores de tirosina quinasa como terapia target, pues empezamos a ver otra historia del cáncer de pulmón. Todos los pacientes anteriormente eran tratados de acuerdo a su histología y a todos les poníamos el mismo tratamiento y posteriormente veíamos qué pasaba. Pero ya sabemos desde hace 20 años que a los pacientes en cáncer de pulmón debemos tratar de conseguir un driver terapéutico, ¿verdad? Esto va a cambiar totalmente la historia de estos pacientes y vamos a tener pacientes que van a ser largos respondedores y que van a vivir por mucho tiempo. ¿Y qué sucede? Ya sabemos que principalmente el subset de los adenocarcinomas, el cáncer de pulmón de célula no pequeña, vamos a tener todos estos biomarcadores, en los cuales el KRAS es el biomarcador más frecuente, que ya sabemos que tenemos drogas nuevas disponibles como el sotorasib, que van a ser target, que van a actuar directamente sobre estos pacientes mutados, y de segundo lugar vamos a tener el EGFR. Los pacientes EGFR mutados, bien conocidos, que principalmente lo vamos a encontrar en Asia. Hasta un 40 o un 50% de los pacientes con cáncer de pulmón de células multifocal van a ser mutados en esas zonas, un 22% en Estados Unidos y hasta un 15% en el norte. ¿Qué sucede? Para nosotros aquí en Latinoamérica, en los países del Caribe, se ha tratado de hacer unos grandes esfuerzos en colaboraciones y hemos encontrado que de un 15 a un 30% incluso podemos encontrar un subset de pacientes EGFR mutados. Y sabemos que a pesar de que tenemos buenas drogas de primera, segunda y ahora de tercera generación que tienen actividad anti-EGFR, estos pacientes a 5 años la sobrevida no va a alcanzar más del 30%, va a seguir siendo un 26% la sobrevida a 5 años. Y algo importante es que todavía no conocemos cómo vamos a tratar a estos pacientes que hacen resistencia a estos inhibidores de tirosina quinasa que ya se han posicionado, y lo vamos a ir detallando un poquito más adelante. ¿Y qué pasa también con los pacientes que de por sí tienen una resistencia intrínseca a estos inhibidores de tirosina quinasa? Un subset importante son los pacientes que son mutados en el exón 20, que tienen la inserción del exón 20. ¿Qué sucede? Ya para el oncólogo clínico no es suficiente saber que el paciente tiene cáncer de pulmón, no es suficiente saber que el paciente tiene un escamoso o un adenocarcinoma. Tampoco para nosotros es suficiente saber si el paciente es EGFR mutado. Tenemos que saber cuál es el tipo de mutación que tiene, si abarca una mutación de sensibilidad o de resistencia, y si tiene una mutación de resistencia, cuál es la variante que está presentando. Toda esa información para nosotros es bien importante porque nos va a nosotros a guiar, a tratar de comprender mejor por qué es que se crean estos mecanismos de resistencia. Importante señalar que existen más de 60 subtipos de mutación del exón 20, la inserción del exón 20, y usualmente es mutuamente excluyente con lo de biomarcadores que vimos en la diapositiva pasada. ¿Qué sucede? Estos pacientes tienen la misma característica clínica que los pacientes EGFR mutados que ya conocemos. Van a ser pacientes con adenocarcinoma, pacientes jóvenes, pacientes no fumadores, igual que se presentan con todas las mutaciones de la. Y importante señalar que exón 19 representa el 47% y el exón 21, la L858R, representa un 41% de los casos de todos los pacientes con EGFR mutado. Y
y que solamente un 12% van a ser esas mutaciones raras. Dentro de esas mutaciones raras vamos a encontrar la inserción de lesión beta, y que esta va a representar un 17% de esas mutaciones raras. ¿Qué sucede? Como les venía planteando, principalmente vamos a encontrar estos pacientes en Asia. Asia va a ser la región donde tiene la mayor prevalencia de pacientes FR mutados con inserción de lesión beta. Y se han hecho estudios observacionales tratando de investigar cuál es la frecuencia de las distintas variantes de las mutaciones del EFR, y de acuerdo a el estudio del Dr. Rees, en el que se le realizó una prueba de secuenciación masiva de Foundation Medicine a 14.400 casos de cáncer de pulmón, se encontró que 2.251 eran EGFR mutados, y de estos solo 263 iban a ser EGFR con inserción del exón 20. Y que es importante también señalar, como vemos en la gráfica del pastel, cuál es esa variante de esa inserción en la que viene mutado, porque vamos a encontrar variantes que van a responder más a las drogas que han sido aprobadas recientemente, que las vamos a ir viendo. Una nota al margen y que me ha parecido bien interesante mientras estuve preparando esta conferencia es que vamos a tener pacientes fuera del escenario de lo que es cáncer de pulmón que van a tener esta mutación del EGFR en el exón 20, principalmente la inserción, que son los carcinomas sinonasales en cáncer de cabeza y cuello. Se puede presentar hasta un 80 o un 85% de los casos en aquellos que tienen evaluación del EGFR. Todavía no sabemos qué significado va a tener esto en el futuro, y eso no es lo que nos corresponde en el día de hoy, pero quise traerlo porque de verdad que me pareció bien interesante. ¿Y qué sucede? ¿Por qué no son respondedores? ¿Por qué no responden a los TKI como aquellos que tienen de lesión del exón 19 y aquellos que tienen mutación del exón 21? Bueno, lo que sucede es que la inserción del exón 20 va a crear una abertura en lo que es el receptor del EGFR que va a ser líquido, y por lo tanto esto no va a poder responder igual que aquellos que son exón 19 y exón 21. ¿Por qué? Porque la parte de la hélice C del condón del exón 20 se interioriza cuando hay lesión del exón 19. Asimismo sucede con el exón 20. ¿Pero por qué sucede? Porque la inserción va a empujar esa hélice hacia adentro de la célula, pero esa inserción también va a hacer que esa apertura de ese receptor pues se haga rígida, y por lo tanto no vamos a tener impacto cuando coloquemos a ese paciente en una droga en el que tiene que unirse a ese receptor. Bueno, ¿y cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo vamos a conseguir estos pacientes? Principalmente pues tenemos dos pruebas que han sido las que han sido pivotes en estos pacientes, que son la PCR y la prueba de secuenciación. Solamente mencionar como pro y contra de la PCR es que sabemos que vamos a tener un número limitado de targets que vamos a poder distinguir en un solo momento, al momento de hacer la PCR, y que no vamos a poder determinar esas mutaciones. Alrededor del 50% de los casos con inserción del exón 20 no van a poder ser identificados si se le realiza una PCR, en comparación a si se le realiza una prueba de secuenciación masiva, como le comentaba el Foundation Medicine. Ahora, ¿qué sucede? La prueba de secuenciación masiva, pues sí, seguimos teniendo problemas porque no son accesibles, y principalmente pues se deben a los costos. Ahora, estas pruebas nos permiten a nosotros no solamente determinar si el paciente tiene inserción del exón 20, sino también cuál es su variante. Recordemos que le he venido diciendo en toda la charla que es importante saber cuál es la variante. De no tenerlo así, las guías internacionales como NCCN nos recomiendan que si por alguna prueba obtenemos EGFR mutado de lesión 20 y que no nos arroja cuál es la variante, pues deberíamos hacer un test subsiguiente y para poder tener estos resultados. Ahora, ¿dónde radica el interés de este subset de pacientes? Si ya vimos que son raros, número uno, ¿verdad? Que no lo vamos a encontrar en todas las poblaciones. Bueno, es que actualmente los TKI aprobados en todas las guías de manejo para pacientes EGFR mutados van a tener respuestas muy pobres cuando se colocan en este tipo de pacientes.
Miren el cuadro de abajo. Los TKI de primera generación, el Vertimilin y el Pitinil, hasta el momento hemos tenido tasa de respuesta de un 8 a un 27% con una mediana de sobrevida libre de progresión menor de 3 meses. Cuando es el TKI de segunda generación, Afatinib, tasa de respuesta de un 8.7% con una mediana de sobrevida libre de progresión de 2.7 meses. Y el TKI de tercera generación, Osimertinib, que sabemos todos que se está posicionando como el standard of care cuando hablamos de manejo de pacientes FR mutados, solamente se logra una tasa de respuesta de un 5% con una mediana de sobrevida libre de progresión de 3.6 meses. Cuando tenemos un escenario en el que tenemos mediana de sobrevida libre de progresión que sobrepasa el año y medio. Y miren graficado esta diferencia. Mutaciones de sensibilidad, como son buenos y bonitos respondedores a los TKI que ya tenemos, sea de primera generación o no, y miren aquellos que son de elección 20, que la sobrevida libre de progresión alcanza una mediana de 2 meses. ¿Y qué sucede? Cuando nos vamos a los datos de la vida real en pacientes con cáncer de pulmón avanzado, de acuerdo a la alteración del FR, vemos que tanto en sobrevida global como en sobrevida libre de progresión, los números de aquellos pacientes que tienen inserción del exón 20 pues se quedan muy cortos, ¿verdad? Cuando nos vemos la sobrevida global al año y a los 2 años, comparado con aquellos que tienen una mutación de sensibilidad, pues la diferencia es de un 20 hasta un 30%. Bueno, y hasta hace 2 años, el arsenal terapéutico que teníamos para este suceso de paciente era casi inexistente. Era la quimioterapia convencional, que dicho sea de paso, sigue siendo el estándar que en estos pacientes de primera línea. Y vamos a ver por qué. Pero habíamos tratado de conseguir combinaciones, principalmente con lo que es cetuximab, que sabemos que era un inhibidor del FR también, con quimioterapia e incluso con TKI de primera generación, y no habíamos podido lograr una buena respuesta. Hasta que llegaron estos 2 nuevos jugadores. Estos 2 nuevos jugadores, aprobados por la FDA el año pasado, son una terapia target anti-FR, principalmente dirigida a la inserción del exón. El amivantamab, aprobado en mayo del año pasado, que es un anticuerpo monoclonal anti-FR y anti-MER, tiene un bloqueo global. Y el mobocertinib, aprobado en septiembre del año pasado. Pero ¿para qué tipo de pacientes? Para pacientes que ya han progresado en una primera línea de quimioterapia. ¿Y por qué la quimioterapia entonces sigue siendo el estándar of care si sabemos que es un biomarcador en FR, ¿verdad? Y sabemos que tenemos terapia target? Bueno, en todos los estudios nos hemos dado cuenta y toda la evidencia nos señala que aquellos pacientes que son colocados en quimioterapia con una mutación del FR o una inserción 20 de primera línea, pues van a alcanzar incluso medianos de sobrevida libre de progresión mucho mejores que los TKI. Estamos hablando de que alcanzan hasta 10 meses con quimioterapia, de 6 a 10 meses, y solamente pues 2 a 3 a 5 meses con un TKI de los ya conocidos. Y no solamente con la quimioterapia basada en proteína, también si ponemos el paciente a una quimioterapia de acuerdo a su histología, como hablamos al principio, también vemos que pacientes que iniciaron una quimioterapia combinada con PRMT3 y adenocarcinoma, pues también se logran muchos mejores números que cuando inician con TKI. Recuerden, hablamos de pacientes FR y sección. La mediana de sobrevida libre de progresión para aquellos pacientes que hacen de quimioterapia es alrededor de 6 meses, contra solamente 1.8 meses en aquellos pacientes que van a un nivel de tirosina. Hemos intentado también hacer combinaciones con bevacizumab y hemos logrado numéricamente mejores números, pero vemos que no tiene ninguna significancia estadística, por lo que en las principales guías de manejo no lo contemplan como una opción terapéutica de primera línea. Asimismo también, ya sabemos que osimertinib está puesto y afianzado en primera línea para aquellos pacientes que son FR con una mutación de sensibilidad. Y hemos querido también insertarlo en este suceso de paciente, incluso doblando la dosis a 160 miligramos.
Sabemos que ese doblaje de dosis tiene una actividad mayor para aquellos pacientes que tienen enfermedad leptomeningia y sigue siendo una opción para nosotros, pero cuando lo hemos expuesto a este subset de pacientes, también la tasa de respuesta ha sido poca. ¿Y qué pasa con la inmunoterapia? Porque muchos dirán, bueno, pero si no podemos usar un TKI de cualquier generación, incluso sin metinina, ¿por qué no damos inmunoterapia combinada con quimioterapia, que sabemos que es el estándar para aquellos pacientes que no están mutados? Bueno, igual, aquellos pacientes que hemos expuesto a combinaciones de quimioterapia con inmunoterapia, incluso dan mucho, la sobrevida global, la sobrevida libre de progresión es mucho menor en aquellos pacientes que son estables. Por eso todavía no es un estándar. Y hasta ahora, este algoritmo que se presentó en el 2020 del Mundial de Pulmón del Dr. Pilar, es lo que tenemos en el manejo de los pacientes con insuficiencia pulmonar. Estos pacientes van a ir primero a quimioterapia de acuerdo a su histología, si es adenocarcinoma o si es descanso. Y si el paciente es respondedor, pues lo vamos a dejar en una terapia de mantenimiento. Pero si el paciente progresa, entonces tenemos como opción el amivantamab y el imocetinib. Ahora, no sabemos cómo vamos a secuenciar estos pacientes. Podemos dar uno y después dar otro a la progresión. Eso todavía no lo sabemos, lo vamos a ver al final qué nos espera. Entonces, el amivantamab, miren qué interesante. El estudio que sale, que es el que da aprobación a esta droga en el escenario de segunda línea, fue un estudio fase 1, un estudio de escalada de dosis y un estudio de expansión. Pero por el hecho de que no teníamos target, ¿verdad? No teníamos droga target para este momento, pues por los números que obtuvimos en tasa de respuesta, una tasa de respuesta de un 40%, se logró una aprobación rápida. Ahora, muchos dirán, pero eso no es 40%, cuando sabemos que los TKI, cuando lo colocamos a una mutación de sensibilidad, la respuesta aumenta a un 70%, incluso a un 80%. ¿Por qué esos números son tan impactantes y por qué llevan esta aprobación tan rápida? Recuerden que cuando vimos al inicio, las tasas de respuesta con osimertinib no llegan ni siquiera al 10%. O sea que estamos hablando que estamos triplicando, cuadriplicando la respuesta que habíamos obtenido anteriormente con los otros TKI. Y estamos doblando la respuesta que hemos obtenido con la quimioterapia. Por eso lleva a esa aprobación rápida. Ahora, ¿qué sucede? El amivantamab, vamos a verlo en esta diapositiva aquí, va a tener muchos efectos adversos. Estas drogas vienen, ¿verdad?, con esa cosa. Se van a presentar efectos adversos relacionados con la infusión en casi un 80% de los pacientes. Y vamos a tener muchos efectos adversos grado 3, desde rash, hipoglucemia, incluso con la misma reacción relacionada a la infusión, que van a llevar a la discontinuidad del medicamento. Asimismo, vamos a tener con el mobocetinib. El mobocetinib, que a diferencia de la amivantamab, que sabemos que es un anticuerpo penal, este es un TKI. Y este TKI es muy parecido a los que son de segunda generación, como el afatinib. Y el estudio que lleva a la aprobación acelerada del mobocetinib en este contexto es este estudio fase 1, fase 2, con un diseño en 3+3, en el que también se evaluó una cohorte de expansión. ¿Y qué se obtuvo? Bueno, obtuvimos tasas de respuesta de un 32 y un 24% cuando se evaluaron las cohortes de expansión. Recuerden que estamos doblando lo que ya habíamos obtenido en eso. Pero igual, miren, cuando nos vamos a la seguridad y nos vamos a los efectos adversos, casi el 100% de los pacientes presentaron algún tipo de efecto adverso. Y más del 10% de los pacientes tuvieron que discontinuar el tratamiento por alguna toxicidad. Entonces, sabemos que vamos a tener mejores tasas de respuesta, pero vamos a tener que lidiar con mayores toxicidad. Y que es algo importante también que no había mencionado hasta este momento, es que este medicamento todavía no se ha probado el efecto del sistema nervioso central. Y sabemos que una de las fortalezas del osimertinib en los pacientes que tienen una mutación de sensibilidad, pues es obtener esa tasa de respuesta alta del sistema nervioso central.
Bueno, ya casi terminando, estas son las otras drogas que también se están en investigación para el manejo de estos pacientes con inserción de exoma. Vemos que la tasa de respuesta de alcanza es de 40, 30, 96% y que en la última droga que se le modafinil, esta tasa de respuesta es del 60%, pero miren los estudios solamente de 10%. O sea que nos falta mucho camino por recorrer. ¿Y qué necesitamos? Bueno, necesitamos terapias más efectivas, necesitamos terapias menos tóxicas, más toleradas. ¿Y qué va a pasar a la progresión? Vamos a poder secuenciar minutos, es decir, si el paciente tuvo expuesto a amivantamab, lo vamos a poder poner en modo y viceversa, todavía no lo sabemos. Y como ya le mencioné, necesitamos mejores drogas que tengan penetración al sistema nervioso. Esto es lo que nos espera. Sabemos que luego de que obtenemos una muy buena respuesta como droga, como todos los oncólogos, lo que queremos es combinarlo para potenciar ese efecto. Y el papillón, que es el estudio con amivantamab y quimioterapia en primera línea, pues estamos pendientes de esos resultados. Y ya para llevar a casa, recordar que este subset de pacientes de exon 20, la inserción del exon 20, es una enfermedad muy heterogénea. Es más agresiva y son intrínsecamente resistentes a los TKI convencionales. Siguen el mismo patrón clínico, es decir, se van a presentar aquellos pacientes que tienen adenocarcinoma, que son asiáticos, que son jóvenes y que son principalmente no fumadores, y que sí o sí necesitamos una prueba de secuenciación masiva, porque es la prueba que nos va a dar a nosotros cuál es esa variante de inserción 20 que se presenta en cada paciente. No van a responder igual a los TKI clásicos que ya conocemos y que la quimioterapia sigue siendo el estándar of care en estos pacientes en primera línea. Y en segunda línea ya tenemos estas nuevas dos drogas aprobadas por la FDA el año pasado, que es el amivantamab y el modocertina.